Buenas tardes, estimados estudiantes. Esperando que todos se encuentren bien junto a sus familias en sus casas, les vengo a presentar la cápsula educativa número 3, donde trabajaremos el tema de la ocupación del sur de Chile. Dicha cápsula tiene como objetivo caracterizar los distintos procesos de ocupación del sur de Chile, ¿ya? Y sus causas y consecuencias. Es decir, los diferentes procesos, los más conocidos, ¿no? Los más relevantes, de ocupación del sur, que vinieron de este proceso de exploración del territorio nacional para poder controlar efectivamente el territorio y poder ejercer soberanía. Lo que vamos a decir a continuación es algo que hemos venido trabajando en las dos cápsulas o clases anteriores, al decir que al inicio de la República, es decir, después de que Chile se independizó de la corona española, el Estado no tenía real presencia o una presencia efectiva más allá de Concepción, ¿ya? Específicamente en esta frontera del río Biobío, por dos razones, ¿ya? Las más importantes son la situación de autonomía que tenía el pueblo mapuche en la zona sur, específicamente después de desde la frontera del río Biobío, que como dice acá abajito, esa frontera dificultó, perdón, esta frontera dificultó el control del territorio ubicado al sur del Biobío desde la colonia, y debido a la compleja geografía de la zona austral. Porque si nos vamos a un mapa, vamos a ver que la zona austral de Chile, la zona más sur, es una zona compuesta por muchas islas, islotes, y que no tiene una geografía eh, tan fácil para poder reconocer, ¿cierto? Y en ese tiempo, debido a esa geografía y también debido al clima de la zona austral, extremadamente frío, imposibilitaba un real conocimiento de esa parte del país. Y sobre todo porque tenemos que tener en consideración que en esa fecha, como habíamos visto en clases anteriores, la población chilena no era mucha. Entonces, poder destinar gente a esos lugares de Chile, ya al sur y al extremo sur o la zona austral, era súper difícil, y por eso no existía una real presencia del Estado en esos lugares de nuestro país. Es por ello que ante esta situación de no tener mayor presencia, de no poder ejercer soberanía política y económica sobre los territorios ubicados al sur de Concepción, específicamente al sur del río Biobío, eh, dentro de la esfera estatal del Estado se comenzaron a pensar diferentes estrategias o acciones para poder ocupar y controlar efectivamente ese territorio. ¿Ya? Y dentro de las estrategias más ocupadas fue la estrategia de la ocupación de los territorios ubicados al sur para poder ejercer una soberanía de facto, ¿ya? Es decir, una soberanía verdadera, eficaz y que ayudase a controlar los territorios por parte del Estado chileno, para que después no viniese ningún otro país, sobre todo un país vecino, a decir, bueno, como tú no ocupabas estos territorios, nosotros sí lo ocupamos, por lo tanto el territorio es nuestro. Ante este panorama, vamos a mostrar específicamente, tres ocupaciones que fueron las más importantes de esta época, ¿ya? La primera sería la ocupación de la isla de Chiloé, la segunda, la ocupación de Magallanes, y la tercera, la ocupación de la zona de Valdivia y el lago Yanquihue. Ahí las vamos a ir explicando una a una. Como les comentaba, son las más importantes, estimados, ¿ya, chicos y chicas? No son las únicas que sucedieron en este periodo de proceso de exploración del territorio nacional, solamente las más importantes, las más renombradas y las que interesa saber, aunque sea de forma general. Por lo tanto, partimos con la ocupación de Chiloé, de la isla de Chiloé. Sucede que finalizada la guerra de independencia, las tropas realistas que quedaron, ya porque cuando se finaliza una guerra es súper poco probable que todas las tropas de algún bando estén muertas, generalmente quedan algunas que huyen del escenario de guerra. Estas tropas realistas que quedaron, sobrevivieron a las diferentes batallas de la guerra de independencia, no hallaron nada mejor que, para poder salvarse de estos diferentes bandos, perdón, de estas diferentes líneas o frentes de guerra que habían establecido las tropas chilenas, las tropas independentistas, patriotas, se fueron a refugiar al archipiélago o a la isla de Chiloé.
lo que generó dos cosas súper importantes, que generaron también que el Estado chileno quisiese ocupar la isla de Chiloé. No fue una ocupación porque sí, tenía dos grandes motivos. El primero fue que esta ocupación de las tropas realistas, es decir, de las tropas que estaban a favor de la corona española, generaron un riesgo para la estabilidad del país. ¿Por qué? Porque se convirtieron en el último bastión realista en América. Es decir, como esa zona, ese pequeño archipiélago, estaba controlado por tropas realistas, era súper fácil que España, la corona española, mandase barcos con tropas de guerra a esa isla y ahí se recibiesen y se comenzase a armar una nueva expedición realista, una nueva expedición para que España volviese a tener el dominio sobre los territorios chilenos y americanos en general. Por lo tanto, el Estado dijo, bueno, sí o sí tenemos que ocupar la isla de Chiloé porque es un gran riesgo para la estabilidad de nuestro país. Si no eliminamos de facto, ya eficazmente, las tropas que están a favor de la corona española, en cualquier momento nos pueden reconquistar y volver a ser parte de la corona española. Por lo tanto, es necesidad y obligación del Estado chileno eliminar esa amenaza. Y la segunda causa que generó la ocupación del archipiélago de Chiloé fue que esta ocupación realista del archipiélago significaba una pérdida de soberanía chilena de este territorio. Obviamente porque ahí, no, a pesar de que hubiesen chilenos ahí, habían personas que simplemente estaban a favor de la corona española. Por lo tanto, el territorio, así de facto, de hecho, no era chileno, ya era más que nada español. Por lo tanto, significó o se configuró esta ocupación como un problema para consolidar la independencia de Chile. ¿Ya? Y de ahí que junto a la otra causa, al otro motivo, las tropas chilenas, el Estado chileno, organizase una campaña militar en 1826 a cargo de Ramón Freire para garantizar la ocupación de esta zona. Después de esa expedición, de esa campaña militar, obviamente se generó un pequeño enfrentamiento que finalizó también en 1826, en unos meses después de esta expedición, en el Tratado de Tantauco, donde se pone fin a la ocupación de este territorio por parte de tropas realistas, siendo que pasando este territorio a manos efectivas del Estado chileno y no de otro Estado. Acá les traje a colación una imagen, ya, para que fuésemos viendo un poquito el tema de la ubicación del archipiélago de Chiloé y también la ocupación de las tropas realistas de este territorio. Estas tropas específicamente estaban en un lugar denominado Mocopuyi, y después las campañas militares eh, que generó el Estado chileno a cargo de Ramón Freire estuvieron por Bellavista y Pueto con la finalidad de poder encerrar, hacerle una encerrona a las tropas realistas, las cuales después de un determinado tiempo terminaron rindiéndose. Ahora vamos a ver la ocupación de Magallanes. Magallanes estamos hablando específicamente, perdón, de la zona austral de Chile. Sucede que la compleja geografía de la zona austral, ¿ya?, la convirtió en un área de difícil acceso. El tema de la geografía, que era una geografía compuesta por muchos islotes, una geografía con un clima extremadamente frío que imposibilitaba ciertas cosas como la producción agrícola de ciertos productos que en ese tiempo eran rentables, entre otras cosas. Sin embargo, esta zona, poquito a poco, se fue convirtiendo en una zona estratégica, política y económicamente debido a dos motivos fundamentales. ¿Por qué la zona de Magallanes se convirtió en una zona estratégica, política y económicamente? ¿Ya? Una causa geopolítica. La primera fue porque esta zona tenía una ventajosa posición geográfica del estrecho de Magallanes. El estrecho de Magallanes, ¿ya?, que es este estrecho que está acá les traje a colación una imagen. Este estrecho de Magallanes, era básicamente el único, antes de que se descubriese el canal de Panamá, en Panamá obviamente, en ese tiempo era el único paso
el único paso marítimo más factible para pasar del Atlántico, ya del Océano Atlántico que está acá, al Océano Pacífico. Es decir, en este caso, el, eh, el Estrecho de Magallanes en ese tiempo se conformó como el único corredor bioceánico, ¿ya? Es decir, el único paso que permitía, el único paso marítimo más factible, que permitía el paso de barcos entre dos océanos, entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Por eso, poco a poco, este estrecho de Magallanes se fue convirtiendo en una zona estratégica para el país, ya porque si controlábamos ese territorio, obviamente íbamos a poder ejercer una aduana en ese territorio. Teniendo control, íbamos a tener ciertos beneficios económicos de poder controlar el territorio del estrecho de Magallanes. ¿Ya? Por eso acá arriba le colocaba que la ventajosa posición geográfica del estrecho de Magallanes tenía que ver más que nada porque era una zona estratégica para la ruta marítima, ya específicamente de esta ruta marítima entre dos océanos diferentes. Y lo segundo, porque si bien el territorio de Magallanes, por su clima, era muy poco ventajoso para tareas agrícolas, específicamente productos agrícolas que en ese momento eran muy rentables económicamente, sí tenía un potencial económico en sus praderas, porque en esas praderas, que eran extensas, se podía generar ciertas actividades ganaderas, siendo la principal actividad ganadera de la época posterior a la ocupación de Magallanes, de la zona de Magallanes, la actividad que tenía que ver con las ovejas, ya la ganadería ligada a la crianza de las ovejas, específicamente por el potencial económico de la lana que producían esos animales. Es por ello que ante toda esta situación el Estado chileno decidió generar ciertas estrategias que tenían que ver con la fundación de ciertos fuertes o de ciertas ciudades para decir, bueno, efectivamente nosotros, el Estado chileno, estamos ocupando este territorio porque este territorio es nuestro. Y a través de esa ocupación vamos obviamente a ejercer soberanía política y económica de este territorio, ¿ya? Por lo tanto, estaban diciendo de manera súper clara, este territorio es chileno y de nadie más. Los las principales acciones de ocupación de este territorio en los primeros años fueron dos. Y la primera fue en 1843, cuando se fundó el Fuerte Bulnes, y la segunda en 1848, que se fundó la ciudad de Punta Arenas. ¿Ya? Que si vemos acá en el mapa que que les mostré anteriormente, Punta Arenas estaba acá, en pleno paso o estrecho de Magallanes. Y si podemos ver un poquito más acá, ahí vamos a ver por qué la zona de Magallanes o la zona austral era una zona con una geografía súper compleja. Vayamos viendo la cantidad de islotes que existen en esta zona, por lo tanto, islotes que en muchos casos son muy difíciles de poder navegar y por tanto de poder conocer, sobre todo para esa época donde no existía tanta tecnología de navegación como hoy en día. Entonces, avanzamos al último proceso de ocupación importante de esta época, que fue la colonización o también la ocupación del sector de Valdivia y del lago Yanquihue. Esta colonización o ocupación se produjo durante el gobierno de Manuel Bulnes y básicamente el principal motivo era la urgencia que tenía el Estado chileno de erradicar a los indígenas que ocupaban ese territorio para que él pudiese ocupar efectivamente el territorio. Como les comentaba al iniciar esta cápsula educativa, básicamente uno de los grandes motivos por los cuales el Estado no tenía después de la independencia, no tenía mayor influencia o real presencia más allá de Concepción, era por el factor indígena, porque los mapuches durante toda la época colonial
se habían conformado como una etnia o un pueblo independiente, autónomo de la corona española. Y esa situación persistió después de la independencia de Chile. Los mapuches seguían diciendo, después de la independencia, bueno, nosotros no somos chilenos, somos mapuches. Y por lo tanto, como con la corona española firmamos diferentes acuerdos o tratados de nuestra autonomía política, económica, nosotros vamos a seguir respetando esos acuerdos y seguiremos siendo un pueblo autónomo o independiente de ustedes. Eso obviamente no le gustó para nada a las personas que accedieron al poder después de la independencia, porque el territorio de la Araucanía que ocupaba el pueblo mapuche era un territorio que tenía mucho potencial económico, sobre todo el potencial económico ligado a actividades agrícolas. Por lo tanto, el Estado chileno tenía mucha urgencia de erradicar a los indígenas, sacarlos de ahí, eliminarlos, exterminarlos, para ocupar su territorio, a causa de, primero, la necesidad de asegurar la soberanía mediante la vía de la colonización. Acuérdense que, como les comentaba anteriormente, la población chilena era súper escasa, ya para el territorio que tenía era súper poca, y además que la mayor parte de la población chilena se concentraba en grandes urbes, en las zonas que más tranquilas, entre comillas, o que más potencial económico tenían, porque ahí se podía trabajar y ganar dinero, ganarse la vida. Por lo tanto, una de las formas que adquirió o que ejerció el Estado chileno para poder colonizar los territorios del sur de Chile fue la colonización, específicamente o particularmente a través de un proceso que se llama la inmigración selectiva. ¿Qué quiere decir inmigración selectiva? Que traen inmigrantes, pero no cualquier tipo de inmigrante. Un inmigrante específico, que en este caso era especialmente inmigrante europeo, de zonas europeas donde el frío no fuese un problema para ejercer una vida lo más normal posible. Por eso se fueron a buscar específicamente los primeros grupos de inmigrantes que llegaron a Chile, financiados por el Estado, fueron alemanes, croatas y algunos italianos. Fueron las tres grandes colonias de esa época. Imagínense, croatas. Y la segunda causa, el interés económico en la explotación agrícola, sobre todo en la explotación de cereales de estos territorios. El cereal, específicamente el trigo, era uno de los elementos, ¿ya?, o productos agrícolas más rentables de la época. Por lo tanto, tener un gran territorio donde poder cultivar de forma eficaz ese elemento, ese producto, era súper importante para el Estado. La única forma de generar un progreso o avance económico. Ante estos elementos y ante la imposibilidad del Estado de poder ejercer soberanía sobre los territorios, se dio paso a la ocupación de estos territorios. Dijeron, bueno, como los mapuches eh, no quieren cedernos los territorios, no quieren formar parte de nuestro Estado, nosotros vamos a pasar a ocupar esos territorios, y lo hicieron específicamente mediante dos cosas esenciales. La primera, mediante la ley de colonización, que, como les decía, uno de los elementos más importantes de esta ley de colonización era que promovía la inmigración selectiva, específicamente inmigración de europeos adaptados a climas fríos, y la política de erradicación indígena, que era tratar de erradicar o extinguir a la mayoría o a la gran parte de la población indígena, y a los que sobraban radicarlos en lugares específicos. Es decir, si tú tenías tal territorio, yo como Estado no te voy a dar ese territorio, sino que te voy a dar una pequeña parte del territorio que tenías antes para que tú te puedas desenvolver ahí. Ya a través de esas dos grandes políticas, el Estado chileno comenzó a ocupar los territorios de Valdivia y el lago Yanquihue. Acá, al igual que lo hecho en las otras ocupaciones, les traje a colación un pequeño mapa para que nos comencemos a ubicar geográficamente. La zona que se ocupó básicamente fue la zona de Valdivia hasta aproximadamente Puerto Varas, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá adentro, donde les voy a remarcar, el circulito más pequeño, es el lago Yanquihue.
Es decir, el Estado comenzó a fundar ciudades y a ocupar, ya mediante la vía colonización o migración selectiva, las zonas comprendidas entre Valdivia y el lago Yanquihue, porque eran zonas fértiles para poder generar actividad agrícola, y también no poseían un clima o un terreno que imposibilitase la vida, o un desarrollo de la vida un poquito más normal, entre comillas. ¿Ya? Entonces, en un mapa un poquito más pequeño, ya más dibujo, tenemos que acá tenemos la ocupación de Chiloé, ahí estaría Chiloé, y más arribita estaría la zona de Valdivia y el lago Yanquihue. Por lo tanto, vamos viendo que todas las ocupaciones que generó el Estado, ya después de la independencia, poquitos años después de la independencia, eran zonas que estaban ubicadas al sur del territorio 100% autónomo, que era la zona de la Araucanía. ¿Ya? La Araucanía se encontraba arriba de Valdivia. ¿Ya? Y esa zona de la Araucanía en esta clase o en esta cápsula no la vamos a tomar, porque después le vamos a dar una cápsula educativa específica a la mal llamada pacificación de la Araucanía. Entonces, acá les traje dos fuentes que nos tratan de retratar el objetivo de la colonización o migración selectiva, migración extranjera, para la ocupación de los territorios chilenos, ¿ya? Y también las características de las personas que venían acá. Veamos, la primera fuente, que es de Ignacio Domeyko, dice lo siguiente: el objeto, es decir, el objetivo principal, el fundamento principal de la colonización en Chile, mediante la inmigración extranjera o similar inmigración selectiva, no puede ser el aumento numérico de la población. Es decir, eso no era tanto el fin específico de traer inmigrantes. Ya no teníamos tantos problemas el Estado chileno con el tema de la población, ¿ya? Sino que el objetivo principal de traer extranjeros era la educación práctica, la moralización del pueblo, porque estos extranjeros fueron a ocupar territorio indígena. Y en ese tiempo, indígena era el símil era el sinónimo de barbarie, ¿ya? Personas no indígenas igual civilización. Personas indígenas igual barbarie. Por lo tanto, traemos a entes, a personas que puedan moralizar a este pueblo inmoral, a este pueblo bárbaro, sin cultura, sin ningún atisbo o elemento civilizatorio. La introducción entre la gente del amor al trabajo, porque en esta época uno de los elementos más importantes por los cuales el Estado chileno ocupó territorios indígenas era diciendo, uno de los fundamentos principales, que los indígenas eran flojos y borrachos. Por lo tanto, jamás iban a trabajar de forma efectiva el territorio para generarle ganancias económicas o beneficio económico al país. Por lo tanto, lo mejor era traer personas que sí tuviesen amor por el trabajo. Una cosa totalmente falsa. Pero bueno, en esta época muchos se lo creyeron. De los métodos prácticos de la agricultura, porque como los indígenas no sabían nada y no trabajaban, eran flojos, eran borrachos, ¿qué iban a saber de agricultura? Y asegurar las ventajas que resultan del cruzamiento de razas, ¿ya? Es decir, aparte del tema de traer civilización a un territorio dominado por la barbarie, necesitamos que nuestra raza indígena, se cruce con una raza un poquito más aria, un poquito más civilizada, para que los que salgan de ellos, ¿ya? Para los descendientes que salgan de ellos, puedan aportar de manera más significativa a nuestro país, a nuestro crecimiento, desarrollo económico, social, cultural, entre muchas otras cosas. Ahora pasamos a la segunda fuente de Bernedo, y dice lo siguiente: entre los años 1850 y 1875, aproximadamente 6.000 alemanes se instalaron en la zona sur de Chile. Esos alemanes no eran personas de escasos recursos, ¿ya? Elemento súper importante. No era como que tomaban un par de campesinos de allá de Alemania, a personas pobres, y los traían acá, ¿ya?
Vuelvo a repetir, no eran personas de escasos recursos, pues muchos de ellos llevaron consigo sumas significativas de capitales, es decir, sumas significativas de dinero. Otra característica relevante de este grupo radicaba que entre ellos casi no se encontraban analfabetos. De nuevo, salimos con el tema de la educación práctica y la moralización del pueblo. Es importante que esta parte del territorio chileno donde no existe civilización, donde no hay cultura, donde no hay educación, venga a ser ocupada por gente que sí pueda aportar a temas culturales y sociales dentro de nuestro país, ¿ya? Mientras menos analfabetos existiesen, mucho mejor. Mientras más personas que tuviesen un pequeño conocimiento de cultura, mucho mejor. ¿Ya? Ahí están dos fuentes que nos tratan de demostrar cuál era el principal objetivo de esta ley de colonización a través de la inmigración extranjera o selectiva. Y básicamente, ¿cuáles eran las características de estos inmigrantes? Que tampoco eran cualquier inmigrante y tampoco eran inmigrantes pobres que venían por alguna oportunidad al país. Obviamente que existieron casos, pero el foco no estaba puesto específicamente en traer a inmigrantes pobres o inmigrantes analfabetos o que no tuviesen algún conocimiento de agricultura. Por ejemplo, ya tenemos una tienda italiana ubicada en Valparaíso del año 1925, donde podemos ir dando cuenta que finalmente, y como bien nos decía el texto, los inmigrantes que venían a este país generalmente no eran personas de escasos recursos. Casi gran parte de los inmigrantes traídos eran personas que al menos tenían cierto capital, cierto dinero y que no eran analfabetos. Es decir, que podían venir al país y generar o desarrollar ciertos negocios para ayudar a la prosperidad y crecimiento de la economía chilena. ¿Ya? Y acá tenemos una imagen que trata de retratar eso. Y bueno, jóvenes. Y bueno, jóvenes, disculpando ese desfase porque hubo un problema tecnológico dentro de mi computador. Pasamos ya a lo último para terminar esta cápsula educativa, donde vamos a ver de manera súper general ya, por temas obviamente de tiempo y otras cosas, las consecuencias de la ocupación del sur chileno. La ocupación del sur de Chile obviamente afectó a las comunidades indígenas que lo habitaban, puesto que tenemos tres grandes consecuencias que después las vamos a pasar a detallar más cuando hablemos de la ocupación de la Araucanía, ya mal llamada pacificación. Lo primero es que la mayor parte del territorio ocupado y colonizado por el Estado chileno pertenecía a comunidades indígenas. Por lo tanto, no era algo que el Estado fuese a ocupar un territorio porque no había gente, simplemente porque no había control estatal lo ocupaba. Como los indígenas no querían obedecer o ser parte del Estado chileno, el Estado chileno fue, ocupó sus territorios, los despojó del territorio, los radicó en zonas específicas, ¿ya? A una zona territorial súper pequeña en relación al territorio que antes podían tener los indígenas de ese lugar. Segundo, porque la ocupación se llevó a cabo mediante procesos de anexión o reducción de territorios indígenas, lo que les decía. Llegaban al territorio las expediciones colonizadoras y generalmente las expediciones colonizadoras se abrían mediante o detrás de una línea militar. Primero pasaban los militares, matando a diestra y siniestra a los indígenas que ocupaban un territorio, y después les decía a los colonos, bueno, este territorio ahora será tuyo, este otro de acá tuyo, y el otro de acá atrásito tuyo, el de más adelante tuyo. Y así iban, ¿ya? No era algo que fuesen los mismos colonos decirle, bueno, venimos a ocupar este territorio, disculpen señores indígenas que nos mandaron para acá, así que vamos a ocuparle un pedacito de tierra. Para nada. Generalmente fue un escenario violento. Por eso, de anexión de territorios, ¿ya? Y cuando sucede un proceso de anexión, siempre, siempre van a ser violentos, ¿ya? Va a existir, perdón, fuerza de por medio. Y tercero, porque el Estado favoreció los intereses de los colonos,
por sobre los de los indígenas, dejando súper en claro que en este tiempo, en este periodo, no existían leyes que velaran por los derechos de los indígenas. Por lo tanto, cualquier motivo era factible para poder ocupar los territorios indígenas y para poder traer a colonos, ya sean chilenos o extranjeros, a vivir al sur o zona extremo sur del territorio chileno. Por eso, por estas tres grandes consecuencias, la ocupación del sur de Chile significó un gran daño a las comunidades indígenas que la habitaban. Como les digo, solamente de manera general, porque después cuando hablemos de ocupación de la Araucanía, vamos a pasar a detallar un poquito más estas consecuencias, ¿ya? Ahí dándoles ejemplos claros de ese proceso. Bueno, eso ha sido todo por la semana. Esta cápsula sería la que vamos a revisar. Cualquier duda, consulta, como siempre, tienen mi mail para poder hacerme llegar cualquier duda o escribir a los foros que establecemos en la página web. Recuerden, jóvenes, que a partir de esta cápsula educativa y a través de este PowerPoint vamos a dar paso al desarrollo de la actividad número 4.